que en mi ordenador se ve mejor que en la pantalla. Luego pondré algunas simulaciones que a lo mejor es mejor apagar la luz para eso. Bueno, he estructurado la charla en como 4 partes. Primero, es que no es bueno para la cámara. Si no os importa. Primero vamos a hacer un análisis histórico para ponernos en la piel de los primeros astrónomos que vieron nebulosas planetarias y era un objeto completamente nuevo, y hasta cómo se van hilando los descubrimientos y las observaciones hasta que se llega al concepto que hoy tenemos de nebulosa planetaria. Y luego veremos un poco de la morfología, si todas las nebulosas planetarias son iguales, si no lo son, a qué responden esas distintas formas, la composición, que está muy relacionada con la morfología. Luego hablaré del origen de las nebulosas planetarias y del proceso que las forma, y terminaré diciendo cómo evolucionan hasta que finalmente desaparecen, porque bueno, veremos que una nebulosa planetaria no es un objeto perenne en el cielo, sino que está sujeto a la evolución y tiene un principio y un fin. Bueno, pues la primera observación de nebulosas planetarias se le atribuye a este astrónomo, a Charles Messier, que hizo un catálogo que creo bastante conocido, de objetos difusos. Entonces, este hombre tenía un telescopio, pues de la época, estamos hablando del siglo XVIII, y encontró ese objeto, la nebulosa Dumbbell, que fue la primera, se cree que es la primera nebulosa catalogada, pero claro, en su saco del catálogo Messier, pues metió todo lo que no tenía forma puntual, o sea, todo lo que no es una estrella, pues al mismo saco, porque para él tenía un aspecto de nubecita. Entonces metió algunas nebulosas planetarias, como esa de ahí, pero también metió galaxias, cúmulos abiertos, más galaxias por aquí. Entonces todo lo que tenía un aspecto de nubecita, pues él lo metía en el mismo saco. Hasta que llegó Herschel, que todos conocemos a William Herschel, pero no conocemos a lo mejor a su hermana o a su hijo, y a él, que fue a este astrónomo, que fue el que publicó los catálogos años más tarde, y los amplió, y aunque al catálogo de Dreyer se le conoce por el Index Catalog, que todavía hoy se usa, aunque también se usa el New General Catalog. Y bueno, aquí también lo que se hizo fue ampliar el catálogo a todo lo que no era un objeto puntual. Entonces también hay galaxias en este catálogo. De hecho, se respetaron todos los objetos de Messier y se incluyeron unos nuevos. Fue una labor puramente de observación. A Herschel, de hecho, se le conoce más por hacer el primer mapa de la galaxia, aunque situó el Sol en el centro, que es un error, pero bueno, fue el primero que consiguió hacer eso. Y bueno, gracias a él se empezaron a pensar a qué distancia estaban esas nebulosas y si la distancia tenía algo que ver con la formación, o si objetos a distancias diferentes eran diferente cosa, ¿vale? Bueno, él le puso el nombre, es de William Herschel, el nombre de nebulosa planetaria, porque a él estos objetos, que fueron los que creemos que observó, le recordaban a planetas. Tienen un cierto tono verdoso, y es cierto que el ojo humano detecta mejor distintas tonalidades de verde en la oscuridad. Entonces, para él sería más fácil observar este tipo de objetos que otros, como por ejemplo en las galaxias, que no tienen una emisión en ese color. Bueno, años más tarde se construye el Leviatán, que ahí en la pared hay una imagen también, este telescopio, del conde de Rosset. Y entonces él lo que hace es, además de observar y catalogar, hace unos dibujos bastante precisos para la época, porque claro, esto lo hacía dibujando, y entonces a él le llamaba mucho la atención los objetos que tenían una cierta estructura espiral. Y se dio cuenta de que no todos los objetos tenían esa estructura espiral. Entonces, los objetos espirales que él observaba son las galaxias espirales de hoy, y él empezó a distinguir esos dos tipos de objetos. Y entonces las nebulosas planetarias propiamente se fueron quedando en una estrella central con una envoltura. Esas nubecitas, esos planetas que veía Herschel, ¿no? Entonces, a finales del siglo XVIII se entiende que una nebulosa planetaria es una estrella central con una envoltura, ¿vale? Y todo lo que se sale de ahí no es otra cosa, es un objeto difuso que no está bien catalogado, no sabemos lo que es, simplemente lo catalogamos y lo observamos. Bueno, pero luego, ya cuando la astrofísica empieza a desarrollarse, se hacen los descubrimientos del electromagnetismo en el siglo XIX, pues se toma el primer espectro de una nebulosa planetaria
y se ve que el espectro no se corresponde con ninguno de los otros objetos que hay en el catálogo. Entonces se empiezan a distinguir, gracias a esa técnica, distintos objetos. Y entonces la nebulosa planetaria tiene una cosa muy curiosa, que es que su espectro está muy diferenciado. Hay partes que se acercan a nosotros muy rápido y otras que se alejan de nosotros muy rápido. Y todo eso en el mismo objeto. Es algo que en ese momento no se entiende. Hasta que llega Hubble y entonces se encuentra que siempre hay una estrella en el centro y solo una estrella, no muchas estrellas como en la galaxia, y que la magnitud de la estrella se corresponde con el tamaño de la nebulosa. O sea, la envoltura es tanto más grande cuanto más brillante es la estrella que tiene en el centro. Y luego, bueno, pues ya el debate años después se centra en de dónde viene esa energía, porque las estrellas, o sea, si lo vemos brillar es porque está radiando energía, y esa energía ¿de dónde le viene? Bueno, se pregunta uno si la estrella que tiene en el centro es suficiente para proveer de energía a ese envoltorio que se expande y que radia energía con otras propiedades que la estrella central. Bueno, luego el logro que ya pone a las nebulosas planetarias en el camino que hemos seguido hasta la actualidad, pues se incluye a una nebulosa planetaria como un estadio de evolución de una estrella. O sea, hay estrellas que nacen de una nube, colapsan, empiezan las fusiones nucleares en el núcleo y cuando va a morir se convierte en una nebulosa planetaria durante un tiempo indeterminado. O sea, tiene que ser un tiempo largo porque observamos muchas nebulosas planetarias, pero no se sabe cuánto tiempo es en ese momento, ¿no? Y bueno, luego años más tarde pues ya se ve que es entre 10.000 y 20.000 años y que se pueden producir hasta 3 nebulosas por año. O sea, lo que quiere decir es que es un objeto muy común. Es un objeto que para su corta vida, porque claro, estos años son muchos años para nosotros, pero en astronomía eso es muy poco, ¿no? Entonces, si observamos muchas en el cielo, quiere decir que son objetos que se producen bastante asiduamente, se producen mucho, es algo normal, no es una cosa tan extraña como en principio parecía. Bueno, entonces hoy día, bueno, esta es una nebulosa de las típicas que se consideraban en el siglo XVIII y XIX, pues una estrella en el centro y una envoltura, ¿no? Esto es como una bomba alrededor de esa estrella. Y eso es lo que al principio se creía que era una nebulosa planetaria, pero yo pongo un ejemplo aquí para que veáis que no siempre las nebulosas planetarias tienen la forma de cáscara que tiene esa. Esta es como la clásica que todo el mundo reconoce, pues esto también es una nebulosa planetaria. Entonces vamos a ver qué propiedades hacen que sea una nebulosa planetaria, porque ya estamos viendo que la forma no es una de ellas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la morfología. Para la morfología hace falta ceñirse a un rango de visión. Ahora la tecnología astronómica pues, nos permite ver en el rango óptico, en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, nos permite ver en muchas longitudes de onda, ¿no? En distintas partes del espectro. Pues tradicionalmente, como lo que primero hemos visto y de lo que tenemos más información es el óptico, que es el que vemos con los ojos, pues nos ceñimos a eso para catalogar la forma de una nebulosa planetaria. O sea, la miramos con el ojo, la miramos con un telescopio, pero no utilizamos aparatos como rayos X o infrarrojo. Entonces la morfología la clasifica según su simetría, que ahora pondré algunas imágenes, y bueno, esto lo hace el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es el que actualiza la página y si aparece alguna nueva o se actualizan las observaciones, pues este físico las actualiza en la página web, ¿no? Del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, y aquí tenemos las simetrías que la vamos a ver mejor, por ejemplo. Bueno, pues la simetría esférica. Creo que esto es una simulación que tengo puesta aquí a servicio. Pero si apagamos que creo que está sonando algo y creo que es una película que tengo. ¿Tiene sonido? Sí, pero no es necesario. No lo podemos apagar. Ya, creo que... Ahora. Vale, pues esta es la simetría esférica, la clásica, ¿no?
Aquí tenemos 3 ejemplos. Bueno, los colores, aunque parezcan diferentes, no siempre son esos colores los que se obtienen. Se obtienen imágenes en distintas longitudes de onda y para verlas en la misma imagen pues se les da colores artificiales, digámoslo así. Si uno mira en el cielo esto, pues seguramente no lo verá tan azul o no distinguirá esta parte roja de la parte verde. Eso está ligado a la temperatura. Vale. O sea, cuando uno mira esta foto, pues sabe que esta parte de aquí tiene una temperatura diferente de la exterior, pero no significa necesariamente que tenga esos colores en realidad, ¿no? Son composiciones un poco artificiales, ¿no? Vale, luego un poco deformadas pues son las nebulosas con simetría elíptica, que aquí tengo algunos ejemplos. Ya no tienen esa forma, siguen teniendo forma esférica, pero un poco achatada, y se puede achatar en distintos grados, ¿no? Vale, pues aquí está casi esférica, esta ya se ve que tiene gran parte de elipticidad. Esta es una nebulosa un tanto extraña, que parece que por aquí no tiene material, y esta, que es la nebulosa D'Ambel, la que descubrió Messier, pues tiene como estas partes de aquí que parecen un material distinto, que ahí ha llegado material que no ha llegado aquí, o sea que se rompe la simetría esférica. O sea, tenemos cosas que hay en un lado, pero no están distribuidas uniformemente. Luego tenemos nebulosas con simetría bipolar. La bipolaridad se refiere al hecho de que no se rompe esa cáscara que hay y solo sale hacia dos lados, ¿vale? Como si fueran, no sé, como unos chorros de material que salen. Y aquí, bueno, aquí no se ve muy claro, pero aquí tendría uno y aquí tiene el otro, ¿no? Que sale. Bueno, también tenemos simetría multipolar. Las imágenes para estas nebulosas están en este sentido porque se toman en rayos X. Por eso tienen esos colores. O sea, no se pueden observar con un telescopio normal, tiene que ser con rayos X. Entonces, la multipolar, pues, igual que antes teníamos 2, pues aquí ahora tenemos 4. 4 o más, se han encontrado hasta muchas. Bueno, y la última, la simetría puntual. Esta, si tenemos un poco de imaginación, pues parece que desde ese punto se podrían reflejar y que este punto se corresponde con este y ese se corresponde con ese, ¿no? Con un poco de imaginación. Bueno, esa es la clasificación que se usa en astronomía hoy. Bueno, pero claro, nosotros no podemos hacer una teoría que hable de nebulosas planetarias si tenemos demasiados tipos de nebulosas planetarias. Si creemos que es el mismo objeto y le llamamos con el mismo nombre, pues tendremos que tener algo que las ligue, ¿no? Tienen que responder a ciertos patrones que sean iguales para todas. Bueno, para eso lo que se construye es un modelo unificado. Bueno, este es el modelo que propone el Instituto de Astrofísica de Canarias. Este es un modelo como en 3 dimensiones. Entonces tiene como una especie de donut central, que sería esa parte, que está acotado, o sea, no está acotado por estas partes de aquí, sino por el contorno de ese rosco, está acotado. No sabemos por qué, pero sabemos que está bien delimitado. Sin embargo, no por aquí. O sea, aquí, ¿dónde termina la nebulosa planetaria? Pues no lo sabemos. Pero aquí, en esta parte de aquí, sí sé que termina ahí. Está bien delimitado. Bueno, tiene ese toroide central, luego tiene los lóbulos bipolares, que serían estas estructuras de aquí, y todo está rodeado en una estructura que le llamamos halo, que es pues eso que no está bien definido. ¿Dónde termina? Pues es un material que rodea la nebulosa planetaria, pero no sabemos exactamente dónde termina ese halo. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo. Este ejemplo es de la NASA, que prácticamente es igual, salvo por esta estructura central, que es un ejemplo aplicado a la nebulosa de Ojo de Gato, que ahora pondré en la imagen. Bueno, aquí tenéis una imagen artificial de las que comentaba antes, distintas longitudes de onda en distintos colores. Y bueno, según desde el ángulo que uno lo mira, pues ve una forma de nebulosa u otra. También se hacen modelos en 2D, aunque la pretensión de hacerlo en 2D es simplemente por simplificar, porque la estructura sigue siendo más bien parecida. Pues un disco en el centro, donde está la estrella, y luego son lóbulos bipolares que no están acotados, que se pueden expandir tanto como quieran, ¿no? Bueno, y hablamos de un grado de colimación. O sea, si hemos dicho que estos lóbulos de aquí se pueden expandir tanto como quieran, vale, se pueden expandir en esta dirección o también así. Vale, pues a eso le llamamos grado de colimación. Este tiene un grado de colimación muy bajo, porque se abre, desde la estrella central, se abre mucho.
tiene un cono, digamos, un lóbulo con una apertura muy grande, pero este no, este casi cilíndrico, ¿no? Entonces este tiene un grado de colimación muy alto. La colimación se refiere a qué tan concentrado está estos lóbulos, ¿no? Vale, y pues como comentaba antes, el efecto de proyección es desde un modelo que entendemos que todas las nebulosas más o menos responden a ese modelo. Según nosotros lo veamos, pues vemos un tipo de nebulosa o de otra. Si estamos aquí, pues veremos el disco central y los dos lóbulos, y entonces uno dice, pues estoy viendo una nebulosa planetaria bipolar, porque lo estamos viendo desde esa perspectiva. Si lo estamos viendo así, pues entonces nos parecerá que los lóbulos, al estar proyectados, ocultan el disco. Este disco está encima del lóbulo y no lo podemos ver. Entonces tiene esa simetría multipolar, porque simplemente se están proyectando partes de esa nebulosa unas encima de otras, y entonces perdemos ese ángulo de visión y vemos una cosa que nos parece al ojo diferente, ¿no? Y si lo vemos así, pues decimos, pues esto, yo solo veo el lóbulo ese más o menos esférico y la estrella central, y digo, pues una esférica, o elíptica en ese caso. O sea, ese sería el modelo que hace que todas las nebulosas planetarias respondan más o menos a esa estructura, y dependiendo del ángulo con que nosotros lo vemos, pues se ve una cosa o se ve otra. Y con eso se hacen estudios, simplemente con eso, que es una idea que es fácil de entender, pero muy difícil de elaborar, ¿no? Porque uno ve eso y hasta que uno dice, no, todos estos objetos son lo mismo, solo que los veo desde diferentes ángulos. Pues con esa idea solo se hacen simulaciones y se ven qué tipo se intenta simular evoluciones de las nebulosas planetarias, simplemente porque van rotando o se van moviendo, tienen un movimiento que hace que en distintos momentos, no en nuestro tiempo, claro, pero si las comparamos a lo mejor con cómo eran hace 200 años, pues han cambiado algo. A lo mejor hay un sentido de rotación y vemos objetos diferentes, ¿no? Entonces, esta es una simulación de Stephen de esta nebulosa planetaria con ese objeto que sí es real y lo vemos, y entonces intentamos girarlo y ver cómo lo veríamos si lo giráramos distintos grados. Y aquí tenéis distintos 90 grados, pues lo veríamos esta parte de aquí. Y esta nebulosa, que así a simple vista uno no dice que es esférica, pues si está girada, pues a lo mejor pasa por esférica, ¿no? Vale, la estructura de la nebulosa planetaria pues es la que comentamos, una estrella central y una parte material que se va expandiendo alrededor de la estrella, ¿no? Vale, pues, ¿y por qué se expande? Bueno, pues se expande porque la radiación que emite la estrella empuja al material, porque si no, no puede salir. Entonces lo empuja. Aparte, esta estrella central puede también emitir materia, además de radiación. Entonces, tenemos una zona que es la que, digamos, está interactuando con la estrella, y una zona exterior que ya ha sido eyectada en fases iniciales y ya no está en contacto directo con la estrella, ¿no? Entonces, a esta parte de aquí le llamamos frente de ionización. El frente de ionización es la materia, es el borde de esa materia que interactúa directamente con la estrella. Y puede estar limitado porque más allá no hay nada más, entonces si no hay nada más no tiene nada más con qué actuar, o porque encuentra partes del material que son muy densas. Encuentra un material que no corresponde con la estrella, y entonces no puede seguir avanzando. Eso depende de dónde está situada la nebulosa planetaria. Eso es una información muy valiosa. Por ejemplo, una nebulosa planetaria que esté en nuestra galaxia, pues no está sola, está rodeada de otros objetos, y entonces su interacción no puede expandirse tan rápido como quiera. Se choca, digámoslo así, se choca con otros objetos que encuentra en su camino. Pero, claro, si encontramos una nebulosa planetaria que está fuera de la galaxia, o en las afueras de la galaxia, hay menos objetos, y esa nebulosa pues se expande como ella quiera, porque no tiene nada que lo frene, ¿no? Bueno, y nada, hablamos de que también hay polvo, que en esta parte de aquí, que lo que hace es calentar el borde. Entonces nos engaña un poquito, porque encontramos una temperatura que es un poco mayor y es un efecto de polvo. Bueno, y entonces intentamos relacionar los parámetros que podemos medir o podemos inferir. Lo que pasa es que la dificultad de eso es que
necesitamos conocer la distancia, y conocer la distancia en astronomía pues siempre es muy difícil y muy complicado. Entonces, si todo nuestro estudio se basa en la distancia, pues tendremos un esquema más o menos, pero siempre estaremos sujetos a la precisión que se tiene calculando distancias, ¿no? Entonces lo que se hizo, pues si no tenemos ideas o no tenemos tecnología, pues intentamos seguir catalogando, a ver qué nos encontramos, ¿no? Y ahora pues se han catalogado bastantes nebulosas planetarias y se ve que muchas están en nuestra galaxia y otras muchas pues no están en nuestra galaxia. Eso viene a lo que decía antes, que una nebulosa planetaria es un objeto muy corriente. Entonces, como es muy corriente, pues está en todas partes, no necesita estar en nuestra galaxia o en otra parte. Bueno, aquí tengo dos ejemplos, la nebulosa de Orión y esta nebulosa con el nombre del catálogo. Bueno, esta nebulosa tiene información en radio, ¿vale? Eso que decía, esta imagen no es real, los colores no son reales, están en radio. Y se ve, lo que sí que es bueno ver es que el radio en estos objetos se corresponde con la información que nos da la luz que vemos, nos da el óptico. Esa información es prácticamente igual. Bueno, y otra cosa que vemos, que se ha demostrado, es que las nebulosas planetarias con este aspecto, que era la que decíamos que tenía multipolaridad, son en general objetos jóvenes. O sea, la multipolaridad, esas cosas, esos anillos que tienen así alrededor, se debe a su juventud, digamos. Lo que no está claro todavía es si eso cuando pasa el tiempo desaparece o queda ahí, o eso no se sabe. Y bueno, luego otra cosa es que según el Instituto de Astrofísica de Canarias, el tipo de nebulosa está relacionado con su distancia. O sea, las nebulosas redondas, las que todos conocemos, están a distancias más lejanas que otros tipos de nebulosas menos usuales, como las bipolares, ¿no? También veis la frecuencia, hay muchas que son redondas y hay muy poquitas que son bipolares, como la que ponía antes, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué cosas sabemos? Bueno, pues sabemos que las nebulosas redondas pertenecen a la vecindad solar, o sea, hay muchas en la vecindad solar, y en la vecindad solar no hay estrellas muy grandes, o sea que tienen que estar ligadas a estrellas pequeñitas, ¿no? Las redondas salen cuando hay estrellas pequeñitas. Las elípticas están relacionadas con estrellas un poquito más grandes, y por último las bipolares se relacionan con estrellas que tienen mucha masa, o sea, esa es la relación. Esa simetría se rompe, la simetría esférica, se rompe cuando tenemos una estrella en el centro que es muy grande. Según la masa de esa estrella, pues tendremos una simetría, ¿vale? Bueno, y vamos a ver qué estructuras tenemos, estructuras características de una nebulosa planetaria. Esta es la nebulosa ojo de gato, que era la que ponía antes en el modelo tridimensional. Bueno, entonces esta la uso para los anillos concéntricos, porque veis aquí unos anillos. Bueno, están aquí espaciados, y la distancia que hay entre ellos es aproximadamente 1000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. O sea, es una distancia muy considerable, ¿no? Y tienen poca masa. Esto sería, esta parte de aquí ya sería el halo que comentábamos antes. Bueno, ¿y estos anillos cómo se forman? ¿De dónde vienen esos anillos? ¿Están en todas las nebulosas planetarias o no? Bueno, pues resulta que estos anillos, aunque no se vean en todas las nebulosas planetarias, en otras longitudes de onda sí que hay, en muchas nebulosas planetarias hay anillos. Y no se correlacionan la morfología, la simetría que tienen con esos anillos. Esos anillos pueden estar en cualquier tipo de nebulosa. No hace falta que sea esférica, puede ser elíptica, puede ser de cualquier manera que hay. De hecho, se demostró que para distintos tipos de nebulosas se pueden hacer anillos, incluso para nuestro Sol. Nuestro Sol podría desarrollar anillos en un estadio evolutivo cuando pase el tiempo, ¿no? Y llegue a su final. Bueno, hay anillos concéntricos, pero hay otros anillos que no son concéntricos, como estos. Estos de aquí no son concéntricos, ¿no? Entonces le llamamos coaxiales. Y se han intentado hacer simulaciones. Esta es una simulación de Quark, que es un investigador de Hong Kong, que es la eminencia en nebulosas planetarias. Entonces él lo que intentaba era describir esos anillos, porque claro, aquí uno ve como muchas estructuras, ¿no? Entonces hay que intentar relacionarlas, ver cómo son sus movimientos y si pueden tener un origen común
todos a la vez, si tienen edades diferentes, ese tipo de... Luego más tarde volveré a esos anillos. Bueno, aquí tenéis más ejemplos. Estos son los nebulosas jóvenes, que tienen esos anillos que no son concéntricos, ¿no? Que parece que los rodean así, pero no están muy bien. Bueno, luego el halo es esa parte que tiene poca materia, que tiene una extensión muy grande, mucho más grande que la nebulosa en sí, porque claro, la nebulosa que nosotros vemos está asociada a una estrella central, entonces la estrella central brilla y yo veo muy bien, o bueno, veo relativamente bien esta parte central, pero esto no lo veo porque no brilla tanto, o sea, está muy lejos de la estrella y no tiene ese brillo que tiene la parte central. Esta es la nebulosa Ojo de Gato, la que tenía antes en el núcleo. Esta. A ver. ¿Está pensando? Esta parte central es la que está aquí dentro, ¿no? Y este halo no lo hemos observado en el óptico. Bueno, y vemos que el halo no es simplemente materia ahí puesta al azar, o sea, tiene estructura, pero tiene una estructura bastante compleja, tiene como unos filamentos, nos parece que es esférica por la forma que así exterior, pero realmente tiene una estructura mucho más compleja, ¿no? Y no se sabe muy bien cómo se forma ese halo. Bueno, aquí tenéis otro, diferente del anterior, ¿no? Este parece que tiene más esfericidad, pero tiene como unos filamentos que salen desde el centro hacia el exterior, ¿no? Parece que tiene esa distribución radial. Bueno, y luego hay otras estructuras que no son tan grandes como los halos o los anillos, que tienen del orden de la nebulosa planetaria, sino que hay otros que son muy pequeños. Estas microestructuras tampoco dependen del tipo de nebulosa, o sea, aparecen en todos los tipos de nebulosa y en todas las edades. Bueno, le llaman así en la literatura porque, bueno, que no ioniza mucho la materia, eso quiere decir que no está muy en contacto con la estrella central. Bueno, aquí tenemos dos núcleos. Esta nebulosa que tenía aquí, la parte central la amplío, que es esta de aquí. Entonces vemos que tienen como filamentos. Esta cáscara que se expande alrededor de la estrella, pues no se expande igual, sino que tiene como unos filamentos que van recubriendo, ¿no? Y aquí tenéis otro ejemplo de esos filamentos. Bueno, luego tienen jets, que son esas emisiones que emiten chorros de materia, y esto está muy relacionado con la bipolaridad. Claro, una nebulosa planetaria que tiene materia hacia los lados, pues puede que la emita en forma de jet. Está la nebulosa del Huevo, que tiene dos estrellas, se ven, bueno, tiene dos estrellas binarias que están muy cerquita. Este es un disco, el disco que comentábamos antes, y aquí se ven pues anillos, como los de la nebulosa de Ojo de Gato, pero además también se ven como unos chorros, ¿no?, de materia, ¿vale? Y este es un esquema que se ha intentado hacer un modelo teórico para explicar por qué pasa eso en esa nebulosa, ¿vale? Pero no tiene, o sea, a grandes rasgos es eso, con la estrella en el centro, el disco y esos jets, que no se sabe si son periódicos, si son continuos, la verdad que hay mucho misterio. Y aquí tenemos otra nebulosa, la nebulosa del rectángulo, que tiene como estos jets, así que son como las diagonales del rectángulo, pero además tiene como unos filamentos que van delimitando triangulitos cada vez más pequeños hacia el centro, ¿no? Luego tengo una simulación para enseñaros, pero es una simulación, ¿eh? Parece muy real, pero eso no se ha conseguido. Bueno, los NOTS son es una cosa complicada y de hecho se tardó mucho tiempo en llegar a eso. Fijaos la fecha desde el 2004. Se tardó mucho en llegar a eso porque parecía una cosa increíble. Al principio se confundían con los jets, es materia que sale de la estrella y sale en una cierta dirección, no en todas las direcciones. Pero esta, o sea, sale como si fueran burbujitas. Aquí tenéis un NOT, aquí tenéis otro, ¿vale? Y aquí tenéis otro. La diferencia entre los NOTs, estos fly y estos, es la velocidad con la que sale eyectada. Esto se mueve muy despacio y estos, y el correspondiente que tendría que estar aquí arriba, aunque no se ve, pues se mueve muy rápido, ¿vale? Esto ha sido un misterio. No se entiende muy bien la formación. O sea, hay muchas propuestas de por qué se forman los NOTs, pero realmente no se sabe.
Bueno, y por último, los glóbulos, que son estas bolitas que quedan ahí, ¿vale? La estrella central estaría en esta parte, y entonces esta sería la parte de la nebulosa, la parte exterior, la cáscara, pero quedan, si nos fijamos muy bien, esto se ha conseguido con el Hubble, como unas bolitas y con una cola detrás que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pues se llaman glóbulos, son condensaciones, son material, ¿vale?, que está ahí acumulado, con muy poca masa, o sea, es como la 10.000ª parte de la 100.000ª parte de la masa del Sol, y tienen tiempos muy grandes, o sea, son muy estables, se quedan ahí y pueden durar mucho tiempo. De hecho, pueden durar más tiempo que la nebulosa planetaria en sí. O sea, que si aguantan lo suficiente, la nebulosa desaparece y esos objetos se quedan, ¿no? Bueno, tengo aquí una simulación, es una reconstrucción de imágenes. Esto, la tecnología me va a traicionar y no... Para que veamos esa imagen que teníamos, que era del Hubble, pues vamos a hacer un zoom en la imagen para que veáis de dónde viene. Sí, me deja claro. Bueno, si no continúa y la dejo que vaya cargando y luego la pongo. Bueno, vamos a hablar, esas son las estructuras que tenemos, ¿no? Pues la estrella central, una cáscara que la rodea, podemos tener anillos que son concéntricos o no son concéntricos, jets, materia eyectada, filamentos, ¿no? Esas estructuras son las que hay en una nebulosa planetaria. Bueno, y vamos a hablar de su formación. Y para eso, pues, como hemos dicho que están encajadas en lo que es la evolución estelar, pues tengo que hablar un poco de la evolución estelar, ¿no? Esta línea de aquí se denomina secuencia principal y es donde está nuestro Sol. En esa fase, una estrella lo que hace es coger hidrógeno y lo fusiona para formar helio, y eso es lo que alimenta a la estrella. Eso es la energía que nos llega, ¿no? La luz que nos llega del Sol y el calor, pues lo consigue haciendo ese proceso, ¿no? Pero claro, ese proceso dura lo que dure el hidrógeno, lo que le dure el combustible. Si se le termina, entonces lo que pasa es que la estrella colapsa, porque no tiene nada ese motor, digamos, se apaga y no se mantiene más la estrella en equilibrio. Entonces colapsa, y entonces sigue más o menos este camino que está aquí dibujado, ¿no? Entonces lo que ocurre es que al colapsar aumenta la temperatura y eventualmente, dependiendo de la masa, puede quemar helio para producir otros elementos químicos. Y bueno, si no tiene temperatura suficiente, a esta se le llama la rama AGB, la rama asintótica de las gigantes, hasta que se le termina el helio, ¿no? Cuando se le termina el helio, pues intenta quemar otro elemento, y así en una cadena de combustible, ¿no? Cuando no deja de tener un combustible, pues usa otro. Pero cada vez que cambia de combustible necesitamos una temperatura mucho más grande. Y las temperaturas y esos combustibles se agotan cada vez más rápido. O sea, esta fase de aquí es muy estable, pero esta muy estable y muy larga, pero esta ya no es tan larga, y la siguiente es menos larga, y así. Bueno, entonces, a estas estrellas de aquí son las que conocemos como gigantes rojas, cuando una estrella normal pues se expande, ¿no? Y en esa expansión es posible que las capas externas de la estrella sean eyectadas. Eso es lo que puede dar lugar a la envoltura que tiene la nebulosa planetaria. Cuando pasamos a esta fase de aquí, pues entonces las partes externas de la estrella salen eyectadas y generan pues esa cáscara que se ve en la nebulosa, ¿no? Bueno, y entramos a esa eyección, se le llama viento estelar, que en realidad contiene partículas, y pasamos por una fase que se llama
nebulosa planetaria. Este objeto, ahora hablaré un poco más en profundidad de él, y bueno, después de una protonebulosa, pues va una nebulosa, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Es cuando la estrella del centro ya no tiene combustible que quemar, y digamos que implosiona, o sea, se contrae, y eyecta las partes externas hacia afuera, ¿vale? Esta es la estructura típica de una nebulosa planetaria, ¿no? Y bueno, al final de la nebulosa planetaria, pues será que la estrella del centro termine de enfriarse, pasa a ser una enana blanca, y esta cáscara si se expande indefinidamente, pues se expandirá tanto que sea tan difusa que se perderá en el medio interestelar, ¿no? Y ese es el fin de la nebulosa planetaria. Voy a ver si tengo la simulación, que esto va muy lento, porque aquí tengo otra. Vale, esta mejor un poco más. Bueno, esta es una estrella en sus últimos estadios evolutivos. Cuando se enciende ese pilotito, significa que va a eyectar una capa. ¿Veis? Ahí eyecta una capa. Ahí está la estrella central y en su evolución va eyectando las capas más externas cuando se le termina el combustible. Esta es una simulación del grupo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pues esa. Y entonces veis que ya esa forma sí se parece a una nebulosa planetaria, o sea que no debe estar muy lejos. Vale, pues eso es lo que decía. Se contrae la estrella, es una fase muy inestable y se eyectan las capas exteriores, ¿no? Y eso da lugar a esa estructura de nebulosa planetaria. Bueno, y por último vamos a hablar de la evolución de las nebulosas planetarias y de algunos modelos. Bueno, esta imagen es muy bonita, es la nebulosa de la Gaviota, que no sé muy... O sea, yo creo que esto es el Pico, pero no sé por qué le ponen esos nombres. Bueno, es una nebulosa muy bonita. Vale, el objetivo científico de buscar evolución, aparte de entenderlo, ¿no? Pues es relacionar las propiedades físicas que nos caracterizan las cosas con la morfología. O sea, ¿por qué hay formas diferentes? Aparte del efecto de proyección, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué una nebulosa tiene anillos y otra no tiene anillos? ¿Eso depende de la masa o depende de la temperatura o de qué depende? ¿O de la edad? ¿De qué? Bueno, pues como expliqué antes, normalmente trabajamos en el rango óptico. Esas conclusiones están muy influenciadas por lo que vemos en el óptico, pero es una cosa más bien de tradición. No es que no se usen los otros rangos, claro que se usan, por supuesto. Bueno, y voy a explicar unos modelos. Los modelos no son exactamente... O sea, se pueden comprobar, sobre todo con simulaciones, pero no son a rajatabla lo que pasa. O sea, un modelo se hace para intentar explicar, y más o menos esto es lo que yo creo, puede que no sea exacto, pero bueno, que venga otro y que lo termine, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues el modelo de vientos en interacción de este señor, el de Hong Kong, el que decía antes, bueno, pues aunque es del 78, todavía hoy se usa, o sea, gran parte de ese modelo se tiene en cuenta y se usa. Bueno, tenemos la estrella central que va eyectando materia y radiación, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esa radiación y esa materia llega un momento que se choca con el material que está alrededor, ¿no? Sí, el material que tiene la estrella. Entonces, al chocar, se eleva la temperatura, ¿vale? Se eleva mucho. A eso es lo que se le llama el viento, ¿vale? Hay un viento lento, que es el que está más cerca de la estrella, ¿vale? Y un viento rápido, que es el que va impulsando esa cáscara y la va expandiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, estamos hablando de temperaturas muy altas, ¿vale? De 1.000.000 de grados o de 10.000 grados, ¿no? Bueno, entonces, esta temperatura del choque interno, ese 1.000.000 de grados hace que la emisión de esa parte de la nebulosa tenga que ser en rayos X necesariamente. O sea, lo que uno espera mirar es que cuando mire con el ojo no vea nada, pero si mira con un telescopio de rayos X, que vea rayos X, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene ese modelo y puede calcular la temperatura y espera ver rayos X, pues dice, bueno, pues voy a mi telescopio de rayos X a ver si lo veo y a ver si estoy en lo cierto, ¿no? Bueno, pues lo que se encuentra es que sí, pero claro, hay un problema. No todas las nebulosas planetarias
tienen esos rayos X, ¿no? Ahí hay algo que falla. Bueno, lo que falla es que no todo lo que vemos como nebulosas planetarias son nebulosas planetarias. Algunas no han terminado de formarse. Entonces tenemos estos objetos que son las protonebulosas planetarias. Que eso durante mucho tiempo los astrónomos no se lo creyeron. O sea, cuando uno tiene un problema, de repente dice, bueno, pues es que en vez de solucionarlo, dice, es que es otro objeto. Entonces es como tirar el balón fuera del campo, ¿no? Entonces no se lo creyeron, pero al final era una buena idea y parece ser que es lo que pasa. Bueno, entre la fase de gigante roja y la fase de nebulosa planetaria hay un proceso de formación continuo, ¿no? Entonces eso es lo que le hace tener esas altas temperaturas que se han observado, en algunas sí y en otras no. Entonces cuando vemos unas temperaturas muy altas, probablemente la nebulosa no se ha terminado de formar, ¿no? Entonces lo que digo aquí, temperaturas altas y por tanto gran luminosidad. Bueno, y todavía se ve se distingue bastante la envoltura de la gigante. O sea, se ve que ese material que eyectaba la gigante no se ha terminado de diluir en el medio interestelar, ¿no? Vale, y bueno, algunas consideraciones químicas que son lo que dan la base al final, ¿no? Bueno, pues claro, si ese es el modelo, ese modelo parece bastante simétrico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que de una cosa que avanza simétricamente, porque ese viento se entiende que es uniforme, cómo salen esos jets y esas cosas asimétricas que he visto antes? Bueno, pues parece ser, bueno, han intentado demostrar, independientemente de estos tres grupos, este es del Instituto de Astrofísica de Canarias, este es el de Hong Kong, y ellos, pues, no me acuerdo ahora, la forma se empieza a modelar en la fase de la gigante roja. La gigante roja puede tener ciertas perturbaciones que hacen que el viento no sea uniforme, y eso puede dar lugar a la simetría que hemos observado en la nebulosa. Bueno, aquí tenemos una simulación del grupo del IAC, en el que se ve la última parte de la nebulosa. A ver. La última parte de la evolución de la gigante está cortada por la mitad, ¿no? Para que se vea la simetría. Ahí está. Bueno, y vemos que al principio hay una pequeña deformidad ahí abajo, que lo que va haciendo es deformar completamente la envoltura de la estrella, para luego dar lugar a una nebulosa que no es simétrica, que no es esférica. Ves que el material pues se va expandiendo de manera muy diferente, ¿no? Le queda como un resto por aquí de la envoltura esférica, pero por aquí abajo esa pequeña deformidad ha hecho que no se expanda igual. Bueno, y veis que como el pilotito se enciende, significa que la estrella está en la fase gigante roja. Entonces una pequeña perturbación, pequeña no se sabe muy bien de qué orden, porque pequeño puede ser muy grande en astronomía, ¿no? Pero hace que por esta parte de aquí se rompa la simetría, ¿no? Esto podría dar lugar tanto a los jets como a la simetría, esas formas que teníamos antes. Vale, bueno, pero el grupo de Blackman lo que demostró en el mismo año de esta simulación es que la temperatura que tenemos no se puede explicar por el viento, ¿vale? No se puede explicar de ninguna manera, en ningún caso. Entonces, lo que se concluye es que el viento está muy bien para algunas cosas, pero que no hay solo eso, hay algo más. Tiene que haber algo más, porque si no, el viento por sí solo no sería capaz de modelar una nebulosa planetaria, ¿no? Bueno, la controversia final pues la dio los rayos X, ¿no? Si, pues lo que he comentado antes, si la velocidad es de este orden más o menos, la temperatura tiene que ser de ese orden y por tanto tenemos que observar rayos X. Pero cuando miramos, pues no hay rayos X. Entonces se propusieron, para salvar el modelo, se propusieron dos ideas. Una es que el material dentro de ese viento no se queda quieto en capas, sino que se va mezclando, ¿vale? Se va mezclando entre sí, entonces esa temperatura, pues claro, se mezcla lo caliente con lo frío y entonces baja un poco, lo suficiente como para que no haya rayos X. O si no, que el calor tiene mecanismos de escape. Cuando hay materia en contacto, pues el calor se conduce, ¿no? Y se va al espacio y no es necesario que haya esa temperatura tan grande, ¿no? Pero bueno, eso está por comprobar con los mapas de rayos X de los telescopios. Bueno, aquí está la nebulosa del Cangrejo, que es un resto de supernova. Veis qué estructura tan compleja que tiene, ¿no? Aquí dentro está el resto de supernova.
y bueno, tiene como ese halo brillante, los filamentos, ¿no? Una estructura bastante compleja. De hecho, esta se conoce bastante bien y es la que se contrasta con los rayos X, ¿no? Esta se estudia mucho en rayos X. Bueno, entonces si el viento no es suficiente, ¿qué le ponemos? Pues vamos a ponerle esa perturbación que decían los del Instituto de Astrofísica de Canarias, se la ponemos a ver qué pasa. Bueno, pues en el 87, ya bastante antes, este señor Balik demostró que era posible que una estrella sola desarrollara un disco, o sea, que se achatara según el sentido de rotación, ¿vale? Entonces, si se achata así, ya no tenemos una estrella esférica, sino elipsoidal, y a ver qué pasa cuando hacemos eso. Bueno, pues este hombre demostró que era posible, eventualmente, que ocurrieran estos casos cuando teníamos cuando la estrella tenía más material por aquí. Si tenía más material, la materia eyectada encuentra más resistencia por donde hay más material, entonces tiende a escaparse por el camino más fácil, por donde hay menos materia, hacia los lados, ¿no? Eso sería, estas dos nebulosas pues se explicarían más o menos cualitativamente por esa parte, ¿no? Bueno, pero otro modelo, un poco más moderno, es un disco de acreción. Ese disco de acreción se puede, una vez generado, se puede torcer, se puede deformar, le pueden ocurrir cosas que no, o sea, lo alejan de la simetría antes de la fase de nebulosa planetaria, ¿vale? Entonces, antes de eso, si eso ocurre, lo que pasa es que se consigue simetría puntual, ¿no? Este es un disco de acreción que está torcido, ¿no? O sea, veis que no es un disco, sino que aquí tiene como una montañita y aquí un valle, ¿no? Esta sería la simulación, y esto es el resultado de nebulosa que se consigue, ¿vale? Veis que, bueno, también depende del efecto de proyección, pero se puede conseguir la bipolaridad, ¿no? Aquí tendríamos una nebulosa, pues, de la que tienen los jets hacia los lados, ¿no? Vale, y por último, pues aquí este señor demostró el año pasado que la simetría también, esta nebulosa que he puesto antes en rayos X, no la que era muy roja, pues esta ha conseguido demostrar con la técnica esa del efecto de proyección, cambiando los ejes, a ver si en algún momento me coincide con lo que quiero ver, y con un disco de acreción ha conseguido reproducir esta imagen, ¿no? Que sí que se observa en el cielo, ¿vale? Este es un estudio muy reciente, solo del año pasado. O sea que las distribuciones de gas, esos discos de acreción, si están perturbados, si no tienen una forma de disco perfecto, sí que podrían dar lugar a las formas que no son esféricas, ¿no? Vale. Bueno, este es el Observatorio Nacional en Estados Unidos y bueno, ocurrió en 2004 que la señorita de Marco estudió 11 nebulosas planetarias y encontró que 10 de ellas tenían una estrella asociada, o sea que no era una estrella, sino dos. En el centro había 2 estrellas. Entonces su conclusión fue que la mayoría de nebulosas planetarias tenía estrellas binarias en el centro, pero claro, es que con una muestra de 11, pues tampoco es significativo, ¿no? Habrá que trabajar. Bueno, pero desarrollaron bastantes sistemas. Entonces lo que demostraron es que 2 estrellas masivas y suficientemente cercanas, cuando están muy cerca, se puede separar al sistema de la simetría axial. O sea, ya no tiene la simetría propia de una nebulosa planetaria, ¿vale? Desde antes de que se forme, porque estas estrellas binarias todavía no han llegado al final de su vida como para formar una nebulosa, ¿no? Bueno, y también cuando hay 2 estrellas próximas, una de ellas puede tomar masa de la otra, ¿no? Si está muy cerca, pues en un cierto momento la estrella que llena su lóbulo de Roche transfiere materia a la otra y eso puede dar lugar a eyecciones periódicas de materia. O sea, se puede eyectar materia y eso daría lugar a los jets, ¿no? ¿Vale? Y eso sí eso está bastante bien estudiado y casi siempre salen en la misma dirección, ¿vale? O sea que estaría explicado por qué los jets salen en una dirección y no en otra, o en más de una, ¿no? Vale, y luego el último modelo es que cuando una de las estrellas evoluciona, están tan cerca las otras dos que en la evolución, al expandirse, esa envoltura envuelve a las dos, ¿vale? Y ahí hay interacciones que ya no son simétricas, porque tenemos una envoltura que dentro no tiene una masa puntual, sino tiene 2 masas separadas. Entonces, al tener 2 masas separadas, eso puede hacer que la simetría se pierda, ¿no? Y eso es lo que se conoce como masa estrella simbiótica, ¿no? Bueno, aquí tenemos que ahora pondré una simulación. La pérdida de masa
que veis que por aquí se va escapando la masa. Todo esto son simulaciones con sistemas binarios. Y bueno, se aleja. Aquí tendríamos una nebulosa elíptica. Aquí tendríamos una nebulosa que en principio es esférica, pero lo que ocurre es que como tenemos un sistema binario, tendríamos una estrella aquí y otra aquí. Al girar esas estrellas sobre el sistema, entonces van arrastrando la masa y van moviendo esa masa y la desvirtúan. Ya no es esférica, sino que empieza a tener esa simetría puntual que habíamos visto antes, ¿no? Vale, aquí tenemos esto, si tenemos jets, estos anillos coaxiales que habíamos visto antes se pueden explicar como un jet en esta dirección, pero que va variando porque la estrella central gira. Entonces así tendría esos anillos que parecen, ¿no? Que van cambiando. Bueno, y aquí tenemos la simulación, si ahora sí me deja. Esto supuestamente estaba cargado antes. Esta creo que... Bueno, ahí tenemos la estrella gigante. Allí tenemos la estrella compañera. ¿Vale? Esta estrella empieza a sus fases finales, donde empieza a eyectar materia. ¿Veis? Va eyectando material, no de manera uniforme, ¿vale? por el efecto de la compañera, pero hay como un disco de acreción de la materia que va capturando la compañera, ¿no? ¿Vale? Ahí va perdiendo cada vez más materia. Llegamos al estadio final de la evolución de esta estrella. Aquí vemos a la compañera, que va como chupando masa de esta que la va perdiendo, ¿no? Esta la pierde, pero por atracción. Ahora esta, en el estadio final, se expande y hay una envoltura que envuelve a las dos, ¿no? Eso, al final del estadio hay un suceso violento que da lugar a la nebulosa planetaria, que no es esférica, ¿vale? Que tiene esa forma que habíamos visto antes, de anillos coaxiales, ¿vale? Ella se pierde un poco la imagen, ¿vale? Pero aquí hay esos anillos, ¿vale? Y todo este material pues ha sido, ¿veis? Tenéis aquí algunos ejemplos que responden a la misma simulación, ¿no? Vale. Y lo último que hace falta para eso es un campo magnético, ¿vale? Los campos magnéticos pues se producen cuando tenemos partículas cargadas que se están moviendo. Entonces, si la radiación de la estrella ioniza la materia, pues entonces ya no tenemos átomos neutros, sino que tenemos partículas positivas y partículas negativas. Entonces, al moverse hay campos magnéticos. ¿Y qué hace un campo magnético en el modelado este? Bueno, pues hace cosas bastante interesantes. El viento ese que habíamos visto resulta que está magnetizado y entonces lo que hace es magnetiza el disco de acreción. Esa materia que veíamos que la compañera acreta, pues no es materia así inocente, sino que está interactuando, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando se intentó eso con nuestro Sol, pues se consiguió simular anillos. Esos anillos que veíamos antes en la nebulosa Ojo de Gato, pues también se puede con una estrella de tipo solar, ¿no? ¿Vale? Bueno, y eso, los campos magnéticos también tienen la propiedad del confinamiento. O sea, una partícula en un campo magnético lo que hace es girar. Entonces, si gira, no se puede escapar, siempre está en un círculo, ¿no? Y eso es lo que explicarían los filamentos. ¿Por qué esos filamentos que hemos visto antes se quedan como en un hilito y no se expanden a los alrededores o no se terminan de expandir infinitamente como una cáscara? Bueno, pues si hay un campo magnético no les deja,
no se pueden escapar, no pueden, ¿vale? Bueno, en realidad el campo magnético no puede ser el agente principal de modelado, o sea, tiene que haber algo más. Y ese algo más también es un modelo no probado, o sea, no terminado, aunque se ha avanzado mucho en eso, pero bueno, que se llama la dinamo magnética. Es que una estrella pues haría un campo magnético igual que lo hace la Tierra, ¿vale? Como desde su núcleo haría un campo magnético igual que lo hace la Tierra. Entonces eso explicaría algunas cosas, como por ejemplo, por qué las estrellas gigantes rotan tan rápido, anormalmente rápido se cree, y por qué las estrellas enanas blancas rotan muy despacio, ¿no? Bueno, sobre la detección eso es un comentario solo. Bueno, este es un modelo de campos magnéticos. Las líneas blancas son como líneas de campo. Todos los puntos que los unen tienen el mismo campo magnético. Entonces, veis que la materia no se mueve libremente, sino que tiene que seguir, o sea, digamos que tiene estas carreteras y no se puede saltar la línea blanca. Entonces, tiene que ir por esos canales, ¿vale? Entonces, si tenemos un campo magnético, este es un modelo. De este estudio hay como 6 opciones. Hay como 6 modelos de campo magnético diferentes que cada uno pues explica una nebulosa de cierto tipo, ¿no? Yo solo quería comentar ese. Uno, aquí está la estrella central, este rectángulo azul es el disco de acreción, o sea, toda la materia que está girando alrededor de la estrella, ¿no? De esa estrella. Y bueno, veis que la materia que se va eyectando, en principio no podría avanzar hacia el disco de acreción, sino que tendría que seguir esos caminos, ¿no? ¿Vale? Y eso daría lugar también a la ruptura de la simetría, ¿no? Vale, pero entonces, claro, aquí cada uno se inventa su película, que si viento, que si otra estrella, que si... Entonces, ¿esto de qué va? ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues lo que ocurre es que no hay solo una cosa, hay muchas cosas y muchos procesos que actúan a la vez, ¿no? Entonces, actuando a la vez, consiguen que la fase final de una estrella o de un sistema binario dé lugar a una nebulosa planetaria. Bueno, pues aquí hago un repaso de las cosas que pueden modelar, ¿no? La interacción de vientos estelares, los discos de acreción y perturbaciones, sistemas binarios, eyecciones de gas, campos magnéticos y dinamos magnéticos, ¿no? Bueno, y aquí tengo... Esto, claro, como va bastante lento. Esto creo que está... Aquí tenéis esta sería una estrella binaria en el centro, ¿no? Que ha pasado muy rápido. Con su envoltura, la de final de la fase. Bueno, y en un evento explosivo, pues, bueno, esto no está muy bien recreado, ¿no? Pero un poco para que lo veáis. Esta es la nebulosa Ojo de Gato, ¿no? La que veíamos antes. Aquí tengo la del rectángulo. Esta es la nebulosa del rectángulo rojo que veíamos antes. Estos son un pase de diapositivas, ¿no? Pero tiene una parte en la que se hace una simulación y ahora no sé qué pasa. Ahora termina esto de usar. Bueno, mientras tanto, mientras se carga, pongo esta otra, que era la que quería poner la primera, que parece que ya estaba más o menos cargada. No va a abandonar la tecnología, ¿eh? Estoy usando internet móvil y no... y parece que no. Esta la del ojo de gato, ya lo hemos visto.
Casi no he estado tiempo, ¿no? He estado toda la tarde prácticamente para cargar. Bueno, esta es la nebulosa de donde os mostré los glóbulos. Lo muestro así, si no. Donde estaban los glóbulos, pues para que veáis un poco, aquí nos vamos acercando, ¿no?, a la nebulosa. Aparece ahí el evento explosivo, veis la cáscara, ¿no?, que va avanzando, y este material es el material exterior de la estrella, que es empujado hacia afuera. Bueno, y ahí veis la estrella central y han quedado como unos glóbulos, que era lo que veíamos antes, en ese proceso de formación. Lo que parece ser es que esta materia de aquí pues no se mueve tan fácil, es una materia más densa que no se puede ionizar, y entonces es como que protege, esta parte de aquí protege a toda la columna que tiene alrededor. Entonces si esta parte de aquí no se mueve, pues la de detrás tampoco. ¿Vale? Detrás es una sombra, entonces no es materia. ¿Cómo? Es como una sombra, ¿no? No, esto es materia. O sea, claro, fijaos que desde la estrella sale radiación y materia en todas las direcciones, ¿no? Pero eventualmente se puede encontrar una materia que no pueda ionizar, ¿vale? Aquí toda esta materia, pues digamos, la ha ionizado y la está desplazando. Pero de repente encuentra algo que no puede. Entonces, claro, esa parte actúa de escudo con la materia que tiene detrás. Si esta materia no le puede hacer nada, pues está protegiendo a todo lo que tiene detrás. Pero sí que es materia. Pero no procede de la estrella. ¿Cómo? No, puede proceder de la estrella inicial, de la gigante roja, o puede estar ahí por pertenecer al medio interestelar. ¿Vale? Bueno, y ahí un poco más cerca, pues ya no se ve mucho más, ¿no? Y termina en la imagen que os mostraba antes de los glóbulos. Y esta que va a morir aquí no se carga. Bueno, pues lo que quería mostrar era que en la nebulosa del rectángulo lo que aparecía era un jet aquí y otro aquí. Entonces por este lado se expandían muy bien porque no tenían nada, pero en el lado en el medio, como había un ángulo muy cerrado entre las dos jets, pues interactuaban y entonces daba lugar a esa forma de rectángulo que tiene característica, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra, pero si no se carga no va a funcionar tampoco, que era de una simulación de cómo terminaría nuestro Sol como nebulosa planetaria, ¿no? Que se espera que nuestro Sol también termine de esa manera, ¿vale? Pero claro, no se puede predecir ni el aspecto que va a tener, ni... ¿Vale? Bueno, y yo con esto pues he terminado. Muchas gracias. Los restos de explosiones de supernovas se consideran también como nebulosa. No exactamente. En el caso de la nebulosa del Cangrejo, es un objeto nebuloso, ¿vale? Los eventos de supernova también son eventos explosivos. En la fase final de una gigante roja puede haber un evento explosivo de eyección de materia, ¿vale? Pero técnicamente los restos de supernova y las nebulosas planetarias tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, la emisión en rayos X, que se encuentra en la nebulosa del Cangrejo, pero no se encuentra en otras nebulosas planetarias, ¿no? Eso ha sido, de hecho, el problema que encontraban cuando proponían el modelo de vientos estelares, ¿no? O sea, hay falta que uno vea rayos X, ¿vale? Y por eso se ve que está incompleto. Dime. Vamos a ver. Estudiando la morfología, hay una cosa que he querido entender, y es que dabas como idea actual el que la formación de la planetaria produce como dos jets, vamos a decir, de forma alargada, y luego un toro central. Exacto. Y que las demás vienen a ser deformaciones, consecuencias de otras actuaciones que interaccionan sobre esa morfología, vamos a decirle, básica. Exacto, sí. ¿Y cómo se forma esa morfología básica? Pues, porque parece que es más bien una cosa esférica, ¿no? Claro, uno se espera que sea una cosa esférica, ¿no? Pero si uno tiene una estrella central que tiene materia
o sea, que está achatada así, hay más materia, digamos, en el ecuador de la estrella. Entonces, cuando se expulsa materia, la materia se va por el camino más fácil. Por el ecuador tiene mucho que atravesar y, sin embargo, hacia los polos tiene poco. Entonces se expande hacia los polos. Y eso es lo que contiene, digamos, la materia para que no se vaya por los polos, y es lo que forma ese toro en esa parte. Esa acumulación de materia en el ecuador sería por rotación rápida. Puede ser por rotación, porque hay una compañera, una estrella binaria, ¿no? Entonces... Un disco de acreción. Eso, te he entendido al principio que las estrellas estas vivían entre 10.000 y 20.000 años. Vamos, la nebulosa planetaria. Entre 10.000 y 20.000 años. Entonces, como hay bastantes, se tienen que estar formando exactamente, continuamente, ¿no? Sí. O sea, es fácil... Sí, se forman... La tasa que yo he visto ahora es como 3 por año, más o menos. Entonces es un objeto que es bastante... Y en nuestra Vía Láctea, claro. Sí, en la Vía Láctea y fuera de la Vía Láctea. Pero vamos, las más abundantes serán... Hemos encontrado más de 3.000 en la Vía Láctea, ¿vale? Y otras tantas que pues fuera de la galaxia, ¿no? Eso sabiendo la distancia pues se ve si puede estar en nuestra galaxia o no. Pero sí. Todas las galaxias habrán incluso. Sí, para que las que están ya en otra galaxia, ya para verlas ya es más complicado, ¿no? Porque distinguir en otras... Y estarán muy... Claro, la distancia juegan su... Claro, ya no tenemos esa precisión, ¿no? Para verlo. Me imagino que el número ese también estará relacionado con el tamaño de la estrella, o así, que va a formar la nebulosa. Ajá. Y un poco ligado al famoso número de Chandrasekhar, ¿no? Pues la verdad en cuanto a la posibilidad de que se forme una nebulosa, o por tener más masa, acabar con ese evento explosivo. No, claro, sí. Estrellas muy pequeñas no darían lugar a la formación de nebulosas planetarias, ¿no? Yo digo porque me parece muy pequeño. Da la sensación de que no hemos sido capaces de encontrar. Si estamos hablando de 100.000 millones de estrellas en una clase como la nuestra, y que hemos encontrado 1.000 y algo nebulosas planetarias... Claro, no todas las estrellas... Claro, no todas las estrellas tienen ese poder, ¿no? O sea, las estrellas más grandes tienen más posibilidades, ¿no? Igual que, pues, bueno, no lo quiero relacionar, pero las supernovas también pasa eso, ¿no? O sea, no todas las estrellas pueden dar lugar a una supernova, ¿no? Pues ocurre lo mismo. Las estrellas que su evolución tiende por la rama gigante roja, pues entonces esas pueden dar lugar a nebulosas planetarias. También luego ocurre que las nebulosas planetarias que se han encontrado están en el disco. Hay estrellas que pueden interactuar, o sea que en ese evento, en ese momento, proceso de evolución hacia una nebulosa planetaria, puede tener otra serie de interacciones que la destruyan. Y entonces no termina de formar nada, pero digamos que no es culpa suya, es que ha pasado algo, ¿no? Y las que sean muy pequeñas, pero es que le queda mucha vida por delante, o sea que todavía no les ha dado tiempo a hacer nada, ¿no? A las pequeñas. A las estrellas muy pequeñas... Bueno, tienen vida por delante, pero además luego no tendrán la energía suficiente como para eyectar materia al medio, entonces no darán lugar. Han muerto, la mayoría están... Sí. Pero una estrella entonces del tamaño del Sol es susceptible o tiene la capacidad de formar una nebulosa. Sí. Digamos que el Sol está más bien en el límite. Estrellas más pequeñas que el Sol y más frías no... Bueno, yo no tengo noticia de estrellas de tipo M, por ejemplo. No forman nebulosas planetarias. Pero el material que rodea la nebulosa, el halo, ¿sí? ¿Es material eyectado por ella o capturado de esa binaria que tiene alrededor? Esa es la pregunta. Hay evidentemente material de la eyección, pues queda en ese entorno, ¿no? Lo que pasa es que los halos en particular son estructuras mucho más grandes que la nebulosa planetaria. Entonces no se sabe si todo ese material procede de la nebulosa en sí, de la estrella inicial, o bueno, también depende del entorno, ¿no? Si estamos en un lugar que tiene un medio interestelar muy rico, pues puede ser material que ya estaba ahí antes de la estrella, ¿no? O sea, las estrellas se forman en nubes y puede que quede material de esa nube cuando ocurre eso. Es que hay una casuística muy grande, depende del entorno. Y sí, ese material puede provenir de la estrella, pero también puede ser o capturado o, en el caso de sistemas binarios, pues de las dos estrellas.
Los glóbulos esos que al final dejaban una sombra, digamos, sin... ¿Esos qué tipo de materiales son? ¿Metales o...? Pues eso también depende de la nebulosa planetaria. O sea, cuando encontramos nebulosas planetarias muy jóvenes, como son jóvenes, es probable que tengan una metalicidad más alta que nebulosas antiguas. Si uno encuentra nebulosas muy antiguas, o sea, vamos a decirlo bien, que su estrella nació hace mucho tiempo o ha nacido en una región pobre de metales, entonces es difícil que ese material tenga metal. Pero si ha nacido de una estrella joven, es probable que tenga ese material. Bueno, pero como en todo caso una nebulosa planetaria tiene una edad pequeña, o sea, tiene una esperanza de vida de unos 20.000 años, comentaba, pues lo normal es que sí que tengan metales. Metales en astronomía es todo lo que pesa más que el helio, ¿no? Entonces es muy probable que tengan metales, incluso moléculas. ¿Y son población, alguna población en especial, alguno de las dos? ¿O tampoco está? Pues la población joven. Porque, o sea, lo que ocurre es que una nebulosa desaparece en tan poco tiempo, a escala astronómica siempre, claro, que la que observas no puede ser muy vieja. O sea, si uno la estás observando ahora, pues no puede ser muy vieja. También la mayoría de nebulosas que se han observado están en nuestra galaxia, o sea que tampoco están muy lejos. Si observáramos nebulosas de campo profundo, pues a lo mejor sí pasaría que, no lo sé, pero a lo mejor sí que pasaría que no tienen metales por estar en estadios muy poco avanzados, ¿no? Pero la verdad es que con el poco rango de edad que tenemos y la cercanía de la nebulosa a nosotros, la mayoría de ellas, yo me atrevería a decir que casi todas, tienen metales. Y espectro nada, ¿no? Para poder explorar. Sí, se hace el espectro. De hecho, la comprobación de los modelos dinámicos se hace analizando el espectro. Se hace buscando cierto tipo de moléculas o transiciones prohibidas en el espectro. Cuando aparecen líneas prohibidas, ahí tenemos un objeto que es algo especial, ¿no? Y esos son efectos que ocurren en una nebulosa planetaria, como el efecto Maser, ¿no? El efecto de amplificación, eso ocurre en nebulosas planetarias. En cúmulos globulares no se han observado ninguna. Pues la verdad que no te sabría decir, porque claro, en un cúmulo globular están sujetas a la interacción de otras estrellas, entonces a lo mejor esa materia eyectada, pero la verdad es que no, o sea, lo estoy pensando ahora, no lo sé. O sea, yo sé que la población más abundante está en el disco de la galaxia. O sea, del catálogo, las que más se han observado están en el disco. Eso sí te lo puedo decir. En cúmulos globulares, me imagino En el yo... cúmulo M4 me parece que hay una. Hay una. O sea, me imagino que al estar en un cúmulo, esa interacción, esa expansión del viento está sujeta a la radiación de estrellas más o menos cercanas, ¿no? Y aparte, si en el cúmulo hay estrellas grandes, pues esa radiación ionizante perturbaría demasiado la nebulosa, o sea, el material, para que no forme nebulosa. O al menos una de este estilo, estable, con esa vida media. ¿Qué tamaño, qué extensión puede tener una nebulosa media? O sea, cogiendo el diámetro de todo el lado. Pues en esos anillos que mostraba antes, la distancia entre cada anillo eran 1000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. 1000 unidades astronómicas. La distancia entre anillos. O sea, aquí en esta, de aquí a aquí, entre anillo y anillo, hay aproximadamente 1000 unidades astronómicas. Entonces, o sea, ese material, esta distancia puede ser enorme, teniendo en cuenta que ahí hay una estrella puntual, ¿no? O sea, o un sistema binario, pero que en realidad tiene que estar más o menos cerca. O sea, la estructura de nebulosa planetaria, dependiendo también en el entorno en el que se desarrolle, puede alcanzar dimensiones mucho mayores que el sistema binario original. Y ese halo que había antes también puede ser capturado del medio interestelar, que supera, o sea, esta parte que es la parte central, pues el halo tenía como 10 veces el tamaño este, ¿no? Lo habíamos visto antes en la fotografía. Tamaños descomunales. Mucho mayor que el tamaño de una gigante roja. Sí. Años luz, ¿no? ¿Cómo? Años luz, desde la Sí, estrella sí. hasta al borde de la
de lo que es en sí la nebulosa, eso de años luz. Sí, sí, sí. Sí, o miles de años. Miles de años. No sé si soy muy atrevido con el 1000, pero es muy La fase grande. de gigante roja hasta que empieza la llama planetaria, nuestra tipo Sol, ¿cuánto tiempo pasaría? Pues al Sol le queda una vida media, más o menos de 5.000 millones de años. Y luego esa fase, me preguntas que cuánto La dura. fase de que pasa de gigante roja a planetaria, ese Pues, periodo aproximadamente del orden de millones de años. 2.000 millones también. Pero no miles de millones, millones. Sí, sí, pero aparte de los 5.000 millones que llegan al Sol, todavía otros miles de millones más. Otros millones son. O sea, sería 1000 veces menos de. Millones. Sí, millones. O sea que entonces, La velocidad de expansión es mucho, que 2.000 metros por segundo. 2000 kilómetros por segundo. 2000 kilómetros por segundo. Que duran unos 10.000 años. Sí. Da tiempo, ¿no? Es que, claro, ese viento no tampoco avanza siempre a esa velocidad. Avanza hasta que encuentra algo. ¿Vale? En principio, cuando, o sea, la materia que va eyectando en la gigante roja ya se está expandiendo antes de la fase de nebulosa planetaria. Antes de la fase de nebulosa planetaria. Ese es el material que luego da lugar al halo, que son las estructuras ya esas gigantescas, ¿no? Mucho más grandes que la nebulosa en sí. entonces, no sé. Bueno, es una pregunta respecto a Sirio. Este tiene una enana blanca que alguna vez debió ser una gigante roja. Si la compañera, la primaria, le debió evitar la formación de la nebulosa planetaria. Pues Porque es una clase A. es una buena pregunta y además Le debe haber resultado no está resuelta porque, claro, esa simulación que ponía de las dos estrellas y la envoltura en común, a eso se le denomina estrella simbiótica, ¿no? Es una enana blanca Sí, pero... con una gigante roja, que es el ejemplo que me estás dando, ¿no? Sí, es una enana, pero es una clase A cero, pero es una estrella de la secuencia principal. No es una enana blanca, es una estrella Vale, de la vale. secuencia principal. Una cero, enana cero. Pero además no están tan pegaditas, ¿eh? Tarda la Sirio B, dar la vuelta a Sirio A por 50 años. Sí, sí, No sí. está tan pegadita. Bueno, sí que puede evitar que se forme, pero también puede formar algo parecido. Quiero decir, ese encajaría en el modelo de estrellas simbióticas, que al principio se desechó por decir que una estrella, o sea, una estrella ya habría pasado el estado de nebulosa planetaria y otra todavía no la habría alcanzado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que la estrella más evolucionada no forme nebulosa planetaria? La compañera, pues eso es un tema en debate. Puede ser por vientos solares, ¿no? Puede ser que la hayan estado Que llevando manden el material fuera y no termine de formarse. Pero la verdad es que no se sabe. Se va a cortar el proceso de formación de la nebulosa. Claro, la interacción es muy intensa, ¿no? Entonces, no está claro. Entonces el rango así para que se forme nebulosa planetaria estaría entre una masa solar y 10, ¿no? Que a partir de 10 me parece que acaban en supernovas. En supernova. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hacía mucho tiempo que no escuchábamos.